Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo está la amada iglesia? Con Cristo, bendecidos. Bendecidos en Cristo, Gracias a ¿verdad? Dios. ¿Sí se gozaron? Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos ministre. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque nos diste la oportunidad de alabar, exaltar tu nombre a través de la adoración, de la exaltación, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos permite reunirnos en esta tarde como iglesia local, como tu cuerpo, Señor Jesús, para ser ministrados por medio de tu palabra, para ser alimentados. Te pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas y que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos redarguya, Señor, en todo aquello que nosotros estemos mal, para que de esa manera podamos darnos cuenta y podamos permitir, amado Dios Todopoderoso, que tú sigas haciendo la obra en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, el libro de Romanos es para los que no lo saben, el libro de Romanos es el quinto evangelio y es el evangelio de Pablo. Amén. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Yo conocía el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Amén. Amén. Pero yo no sabía que existía un quinto evangelio, que era el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de Romanos, y muchos los tenemos como un libro o como una epístola. Amén. 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 Pero por ahí en el último capítulo, el apóstol Pablo, que es el capítulo 28, no, perdón, espérame porque me equivoqué, me fui el capítulo 16 del libro de Romanos. El apóstol Pablo habla de su evangelio. Amén. Amén. Déjame te digo el versículo. Gloria a Dios. Amén. Ya. Dice por ahí. No lo encuentro, no. Pero léelo con calma tú ahí en tu casa. Amén. Pero habla del evangelio de Pablo. Amén. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que este es su evangelio. Amén. Amén. Y en este evangelio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos revela muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos revela la condición del hombre caído. Amén. Cómo es su condición y cómo es su vivir. Amén. Amén. Y en el capítulo 7 nosotros vemos a un hombre muerto por causa de sus delitos y por causa de sus pecados. Amén. 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 En el capítulo 7 vemos a un hombre que es sometido a la ley del pecado, que vive esclavizado a la ley del pecado, pero también vive gobernado por esa ley, por la ley del pecado. Y esa ley lo que hace es que lleva a la
Cuando yo te digo que vemos a un hombre, me refiero a la humanidad, a la creación. Amén. Gloria a Dios. Y en el capítulo 8 del libro de Romanos nosotros vamos a ver a un hombre que ha sido liberado de la ley del pecado. Amén. Un hombre que por medio de la vida divina de Dios que fue impartida en él, ha sido liberado de esa esclavitud de muerte, de esa esclavitud de pecado. Amén. Entonces, vamos al libro de Romanos, al capítulo 8 y al versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Y el apóstol Pablo en este capítulo nos habla de una ley. En el capítulo 7 nosotros vemos 3 leyes: la ley del pecado, ¿sí? La ley del Espíritu y la ley de Dios, la ley divina. Pero en este capítulo 8 nosotros vemos la ley del Espíritu de vida. Así es como menciona Pablo al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida. Y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tú te das cuenta, hermano, lo que el apóstol Pablo está mostrando o está enseñando a través de este capítulo. Él está hablando de que en el pasado él se encontraba esclavizado a una ley mala. Pero dice que cuando él viene a Cristo y le entrega su vida, le entrega su corazón, lo reconoce como su Dios, lo confiesa con su boca, que Jesús es Salvador, que Él es Dios, cuando él tiene un encuentro, cuando iba rumbo a Damasco, ¿verdad?, a perseguir a la iglesia, juntamente con un grupo de hombres, dice que él iba a caballo, dice la Escritura, que él iba a caballo ahí en el libro de los Hechos, y dice que de repente vio un resplandor, y cuando vio ese resplandor escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayó al suelo cegado, cayó del caballo. Entonces, cuando él tiene ese encuentro con Dios, nosotros podemos ver que Pablo dice que la ley del Espíritu de vida lo libró de la ley del pecado, de la muerte. Y lo mismo sucedió con nosotros, hermanos. Cuando venimos a Cristo, por medio de la ley del Espíritu de vida, nosotros fuimos libertados de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces vemos que Romanos 7 revela la esclavitud de la ley que hay en nuestra carne. ¿Sí? En Romanos 7 dice el apóstol Pablo, fíjate, a ver, vamos a Romanos capítulo 7, versículo Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice Pablo: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la letra. Amén. Y luego dice el versículo 8: mas el pecado, que es la ley, el pecado es una ley, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado
pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces vemos que el capítulo 7 revela la esclavitud que el hombre tiene, ¿sí?, en la ley de la carne. Amén. En Romanos 8, el apóstol Pablo ya nos muestra otra posición, que ya no es la de un esclavo de la ley, sino es la de aquella persona que ya ha sido liberada de esta esclavitud de la ley. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8 revela la libertad del espíritu que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Amén. 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 En Romanos 7 somos esclavos antes de Cristo. Romanos 7 se refiere a toda aquella persona que no ha conocido y no ha sido introducida a Cristo. Porque una cosa es creer y otra cosa es ser introducido Amén. en Cristo. Entonces Romanos 7 revela a todas aquellas personas que no han sido introducidas en Cristo, y Romanos 8 revela a todas aquellas personas que han sido introducidas a Cristo, porque en Cristo, dice la Escritura, hay libertad. Amén. Entonces Romanos 8 revela la libertad que el hombre tiene en Cristo. Amén. No es libertinaje, porque a veces confundimos la libertad con el libertinaje. Amén. Y muchos decimos, ay, pues como nosotros vivimos en la gracia, puedo hacer lo que se me dé la gana. Al cabo estoy salvo por gracia, no es así. Amén. Amén. Mira, hermano, muchos piensan y predican que la salvación se pierde, ¿verdad? Pero Dios te ha dado algo, hermano. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quién se lo dio? A todo aquel que en Él cree. ¿Para qué se lo dio? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Dios no es hombre para retractarse de lo que está sellado en la Biblia. ¿Sí? Amén. Si Dios me dio a su Hijo para que yo no me pierda, Él va a obrar en mi vida para que yo viva de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero va a tener que pasar un proceso. Amén. Amén. Dios no va a permitir que yo me pierda. Entonces, no podemos decir nosotros que podemos perder algo que Dios ya nos dio. Pero esto no quiere decir que yo puedo vivir como se me dé la gana. Porque va a haber una consecuencia por mis obras. Amén. Amén. Va a haber una consecuencia. Mira, porque por ahí van a decir, no, es que tú estás mal porque estás enseñando que la doctrina de salvo siempre es salvo. Yo no enseño doctrina de salvo siempre es salvo. Simplemente, hermano, mira, en el libro de los Corintios nosotros vemos un caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Sí? Y dice la Escritura, hermano, que cuando esta noticia le llega al apóstol Pablo, él de inmediato va con los corintios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace Pablo? Primero los exhorta. ¿Por qué no me han dicho lo que está sucediendo en la congregación? Y pues por ahí empiezan las excusas. Y Pablo les dice, ore por este hombre y entréguenselo a Satanás. ¿Sí? Para que su cuerpo se pierda y no su alma.
Era una persona que ya había creído en el Señor Jesús. Era una persona que Dios le había dado ya la salvación. Pero Pablo dice, oren por él y entréguenlo a Satanás. No va a cambiar, va a seguir igual. Entréguenlo a Satanás, porque era un caso de inmoralidad sexual, algo muy fuerte que se estaba viviendo dentro de la congregación. Dos cristianos, la mujer casada con el papá de este muchacho, y este muchacho andaba ahí con sus ondas, ¿verdad? Entonces dice Pablo, entréguenselo a Satanás para que se pierda su cuerpo y no su alma. Entonces te das cuenta que en la misericordia, en la soberanía de Dios, cuando Dios te ha dado algo tan grande que es tu salvación, no por el hecho de que tú no estés viviendo bien tu vida cristiana, Dios te va a decir, ay, ahora ya te voy a quitar la salvación que ya te di. Entonces, en el capítulo 5, en el capítulo 7 somos esclavos y vivimos en una condición de muerte. En el capítulo 8 somos libres. Ya no podemos ser condenados porque Dios nos ha hecho libres. No dice la Escritura, nos va a hacer. Dios te hizo libre desde el momento en que tú creíste en su Hijo. Desde ese momento ha iniciado un proceso de transformación en tu vida. Y el hecho de que tú estés fallando a Dios no quiere decir que tú ya te perdiste. Nosotros, hermano, hemos confundido la santidad y creemos que la santidad, hermano, es, ya no peco, ya no fallo. Pero lo que Pablo enseña en el capítulo 7, hermano, va en contra de lo que a veces personas enseñan, que la santidad es, ya eres 100% puro, no, pues ya estuviéramos allá con los querubines, ¿verdad? Con los serafines. Estamos en un proceso. Estamos en el proceso de que la carne tiene que ser disminuida, la carne tiene que morir todos los días. Amén. Por medio de la obra, de la vida o del espíritu de vida, el cual lleva a cabo la obra de transformación en mi ser. Ahora en el capítulo 5 de Romanos, nosotros vemos que recibimos un don, que es la gracia. Y este don, de acuerdo a lo que revela el apóstol Pablo en el capítulo 5, es mayor que el don que nosotros recibimos por medio de Adán. El don de la gracia lo recibimos por medio de Cristo. Y el don, de la muerte y del pecado lo recibimos por medio de Adán. Luego en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos revela nuestra identidad que nosotros adquirimos en Cristo, la posición. Amén. En el capítulo 7 vemos que encontramos la esclavitud que tenemos en nuestra carne, y en el capítulo 8 ya la libertad que nosotros tenemos por medio del Espíritu de vida. Amén. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Porque te comentaba, muchos dicen, no, es que la salvación sí se pierde, no, es que no se pierde. Y entramos en controversias, ¿verdad? Pero vamos a lo que dice la Escritura, a la luz de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6. Dice, fíjate cómo empieza diciendo, este capítulo empieza Pablo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quienes no hay ninguna condenación?
para los que están en Cristo. Pero yo tengo que saber qué significa estar en Cristo. Porque a veces yo digo, no, pues estar en Cristo es que yo me congregue, que a veces en la semana vaya y a veces no, que de repente agarre la Biblia y la lea, eso es estar en Cristo, o que ore, que dé mi diezmo, que dé mi ofrenda. Estoy en Cristo por eso. Pero debemos de saber, hermano, lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo, hermano, no solamente se refiere a la posición que tú has adquirido. Porque acuérdate que cuando tú eres introducido a Cristo, cuando tú lo recibes y crees en Él, tú adquieres una posición. Tú has sido posicionado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Amén. Tú has sido introducido al reino de los cielos. Tú has sido adoptado por Dios y entonces ya perteneces a su familia, a la familia espiritual de Dios. Amén. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Tú formas parte, tú eres la iglesia de Cristo. Amén. 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 Pero estar en Cristo, hermano, no solamente es eso. Estar en Cristo también se refiere a la realidad de mi diario vivir. Amén. ¿Sí? Estar en Cristo se refiere a que yo verdaderamente esté viviendo en mi espíritu regenerado, porque mi espíritu ya es un espíritu que ha sido regenerado y que está en un proceso de regeneración. Entonces, en otras palabras, hermano, estar en Cristo es que nosotros reflejemos la gloria de Dios, que seamos como espejos, que reflejemos la gloria de Dios, que seamos un buen testimonio, que verdaderamente estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Eso es estar en Cristo. Entonces, conlleva más allá de una posición solamente, también tiene que ver con mi vivir, con mis hechos, con los frutos que yo estoy dando. Entonces, dice, ninguna condenación hay para los que son un testimonio vivo de Cristo. En otras palabras, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su prójimo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Es decir, todo aquel que es carnal, su mente, y cuando Pablo se refiere a la mente, se está refiriendo a tu corazón, porque el que es de la carne pone su corazón en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ponen las cosas ponen la mente, ponen su corazón en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, dice Pablo que la ley del Espíritu de vida, ¿sí?, lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La expresión, la ley del Espíritu de vida, hermano, tiene un gran significado. Amén. Amén. En esta ley nosotros vamos a ver tres elementos fundamentales, pero esos tres elementos conforman una sola entidad. ¿Sí? Esos tres elementos es la ley, el Espíritu y la vida. Y esos tres elementos son uno solo. Ahora, en el versículo 5 y en el
el versículo 6, Pablo menciona algo importante y dice que para que el justo requisito de la ley se pueda cumplir en nosotros, en el cuerpo de Cristo, debemos andar conforme al Espíritu. Para que el justo juicio de la justicia, para que el justo requisito de la ley se pueda cumplir en nosotros, tenemos que andar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué debemos de andar? ¿Cuál es la importancia de andar en el Espíritu? ¿Por qué Pablo dijo, no satisfagáis los deseos de la carne? Más bien, anda en el Espíritu. No se embriaguéis con vino, porque en él encuentran confusión. Antes bien sean llenos del Espíritu. Vivan en el Espíritu. ¿Por qué Pablo da esos consejos? Porque debido a la caída del hombre, hermano, Dios condenó la carne y la condenó a muerte. Por eso el hombre muere, por eso el hombre se enferma, porque la carne fue condenada a muerte. Por eso los días del ser humano, ¿sí?, se acortan, por eso el cuerpo se va deteriorando al ir pasando los años, el cuerpo se va cansando, el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo va envejeciendo y la gente llega a sufrir en el cuerpo. Porque el cuerpo fue la carne. Acuérdate que el pecado se encuentra en tus miembros. Decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Dios condenó la carne. Y por eso dice Pablo, vivan en el Espíritu. Porque todo lo que tú hagas en la carne, todo lo que tú le des a la carne, no tiene ningún sentido. Antes bien, viva en el Espíritu. Amén. 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 Entonces, debido a la caída del hombre, Dios condenó al pecado en la carne para que el justo o los justos requisitos de la ley pudieran cumplirse en todos aquellos que andan en el Espíritu. Amén. Cuando el hombre cayó, hermano, en el Edén, si Dios no hubiera, o sea, Dios no condenó al hombre, condenó la carne. Y si Dios no hubiera hecho eso, el justo juicio de la ley no pudiera ser manifestado en el hombre. Amén. ¿Cuál es el justo juicio de la ley? Pues es Cristo mismo. Entonces, cuando Dios condena el pecado, hermano, en la carne, efectúa un juicio sobre esta y la carne muere. Por eso la gente muere, por eso la gente enferma. Amén. Amén. Todo aquel, dice Pablo, que vive conforme al Espíritu, pone la mente en las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice Pablo. Pero esto también lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 6. Y dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Entonces nosotros hemos nacido del Espíritu, por consiguiente somos espirituales. Gloria a Dios. Dios ha depositado una vida espiritual en mí y yo tengo que vivir esa vida. Tengo que desarrollarme en esa vida, tengo que enseñarme a vivir en esa vida. ¿Cómo me voy a enseñar? A través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo voy a alimentarme en esa vida? Comiendo a Cristo, ¿sí? Comiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Andar, mira, todo aquel que ha nacido del Espíritu
ha sido vivificado. Acuérdate que estábamos muertos, pero como nacimos del Espíritu, fuimos vivificados en nuestro espíritu, ¿sí? Amén. Entonces, todo aquel que ha sido nacido del Espíritu, dijo el Señor Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu, pues todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿qué crees? A ver cuántos se han bautizado, cuántos han adquirido el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, fíjate bien, todo aquel que ha sido nacido del Espíritu se debe de preocupar por las cosas del Espíritu. Amén. ¿Por qué yo me preocupo? ¿Por qué yo me sigo preocupando por alimentar la carne? Si ya nací del Espíritu. Entonces, ese es el consejo de Pablo: anda en el Espíritu. Y cuando dice Pablo anda, en otras palabras te está diciendo vive en el Espíritu, vive en el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, Pablo dijo, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. A veces yo tengo problemas en mi vida y por más, es un ejemplo, por más que yo le oro a Dios, Señor, dame paz, dame fortaleza, dame gozo, pues nomás no llega. ¿Por qué? Porque mi mente está puesta en las cosas de la carne. Por eso yo no puedo sentir la paz de Dios. Por eso no puedo sentir el gozo, por eso no puedo sentir su amor, porque dice que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Y una persona que vive desesperada, una persona que vive preocupada, es muerte. Mas sin embargo, si mi mente está puesta en las cosas del Espíritu, yo los problemas no los voy a ver de esa manera, no los voy a vivir. Yo voy a sentir la paz de Dios porque mi mente está puesta en las cosas del Espíritu. Amén. Yo voy a poder entonces sentir en la paz del Señor. Yo voy a poder sentir su amor y su gozo. Y por eso esa es la importancia de que Pablo dice, vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu para que ya no te sientas así. Amén. Amén. Porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego dice el apóstol Pablo que la ley del Espíritu de vida lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál será este espíritu de vida? ¿Cuál será? ¿Acaso será que la Biblia habla de muchos espíritus? No. Cuando Pablo se refiere al espíritu de vida, se refiere a la vida divina, a la vida eterna, a la vida increada de Dios. Esta vida, hermano, nosotros la podemos recibir únicamente por medio del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de vida. Amén. Amén. Esta vida, hermano, tiene el poder de transformar mi naturaleza corrupta. Solamente por medio de este Espíritu de vida, el ser humano puede ser transformado y puede ser regenerado. Gloria a Dios. Y el libro de Romanos, nosotros podemos ver varias referencias en varias citas bíblicas a la vida divina, a la vida eterna, a la vida increada de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. La primera referencia cuando Pablo se refiere
a la vida divina. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Amén. Nos dice que el justo por medio de la fe tiene vida. Amén. Ahora, la justicia de Dios, conforme a lo que Pablo enseña, la justicia de Dios nos justifica para que nosotros tengamos la vida divina de Dios y vivamos por ella. Amén. ¿Sí? Vivamos por ella significa que esta vida que ha sido depositada en ti es la que te va a transformar para que tú dejes de vivir en la carne y empieces a vivir a Cristo. Amén. Amén. La palabra vida se refiere a la vida divina, no a la vida humana. En Romanos 5:10 dice el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Amén. Otra vez vemos la terminación vida. Entonces, lo que Pablo está afirmando es que después de que nosotros recibimos la gracia y el don de la justicia de Dios, ¿sí? Somos vivificados, renacemos en la vida divina. Amén. Romanos 6:4. Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que tenemos que andar? En novedad de vida. Amén. La vida, hermano, es la meta de la obra salvadora de Dios. Amén. La salvación no tiene otro propósito más que la vida. Amén. Amén. Dios, hermano, a través de su vida nos redimió, nos justificó, nos reconcilió con Él, ¿sí? Para que nosotros podamos participar de su vida. Amén. Y ese es el gran regalo, eso es lo que hemos conocido como la gracia, un regalo inmerecido. Dios quiere que nosotros participemos de su vida. Dios quiere que el hombre participe de su vida y que deje de participar de la vida de Satanás, porque el hombre participa de esa vida cuando vive en sus delitos, cuando vive en pecado, cuando vive apartado de Dios, cuando vive en contra de Dios. El hombre participa de la vida de Satanás. Amén. Entonces, Dios te llama, hermano. Cuando Dios te hace un llamado, no solamente es para que tú seas salvo, sino para que tú participes de su vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando recibimos esta vida, hermano, somos salvos. Andamos en la novedad de vida. Y andar en la novedad de vida, hermano, es que nosotros vivamos y disfrutemos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice que debemos de andar en la novedad de vida. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo andar en la novedad de vida? ¿Cómo puedo reinar en vida? ¿Cómo puedo experimentar la santificación en vida? A través de la vida divina de Dios, la cual se encuentra en el Cristo ascendido. Amén. ¿Cuál es ese Cristo?
El apóstol Juan dice en Juan 1:4, en él estaba la vida, ¿verdad? Y después él fue crucificado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Entonces dice Lucas 24:52. Vamos a Lucas 24:52 para entender un poquito esto. Lucas 24:52 dice: y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces ahí es cuando él asciende, ¿sí? El Señor Jesús en un cuerpo espiritual, porque ya había muerto y había resucitado. Cuando él resucitó, no resucitó en un cuerpo físico, sino en un cuerpo espiritual. Dice que ascendió al cielo. Y luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículo 4, el Señor Jesús desciende nuevamente del cielo. Capítulo 21, versículo 4, y habiendo buscado Hechos capítulo 2, versículo 24. No. Hechos 2, versículo 1 en adelante. Del 1 al 4. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Aquí la palabra viento, hermano, en griego es una palabra que se escribe y se escucha de esta manera: pneuma. Pneuma, ¿sí? Y esta es P-N-E-O-M-A, pneuma. Y esta palabra pneuma significa viento, significa aliento. Acuérdate que en el principio, en Génesis, Dios depositó el pneuma en el hombre. Dice que sopló el aliento divino en él. Amén. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos que descendió del cielo el pneuma, es decir, el viento o el espíritu, porque también pneuma significa espíritu. Entonces dice: y descendió, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, de un pneuma recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego que se repartieron, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresarse. Amén. Entonces dice que ese viento que descendió del cielo era el pneuma, era el Espíritu Santo de Dios, el cual llenó a los discípulos de su vida, de la vida divina. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué entramos en este tema? Porque yo te decía, ¿cómo puedo andar? ¿O cómo puedo vivir en santidad? Para empezar tengo que saber qué es la santidad. Porque la santidad no es algo que Dios te da. La santidad es alguien. La santidad es la persona de Cristo. La santidad es el Espíritu Santo que Dios ha depositado en ti. La santidad es la vida divina de Dios que Dios ha depositado en ti, para que tú vivas en esa vida, para que tú vivas en santidad. Vivir en santidad, en otras palabras, es vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, la vida pertenece al Espíritu y el Espíritu es vida. La vida es el Espíritu
y el espíritu y la vida son un solo elemento. Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú nunca vas a poder separar la vida del espíritu ni el espíritu de la vida. Amén. Y cuando tú y el Señor Jesús se hacen uno, no pueden ser separados. Es como si tú, cuando tú tienes acá un vaso con agua, porque dicen un vaso de agua, ¿verdad? Eso yo no los conozco, pero un vaso con agua y acá tienes café y azúcar. Cuando tú en el agua caliente le pones el café y el azúcar, lo disuelves y se hace una mezcla, se unen, se mezclan y se hacen un solo componente. Amén. A ver, sepáralos. A ver, separa el agua, a ver, separa el café y el azúcar del agua. Ya no se puede. Pues de la misma manera, cuando nosotros nos hacemos uno con el Señor, no podemos separarnos. Amén. Gloria a Dios. Es imposible. No podemos decir, ya perdí la salvación, ya me hice uno con la salvación, ya soy uno con el Salvador. ¿Cómo me voy a separar de Él? Amén. Luego dice él, ni la muerte, ni la avaricia nos podrán separar, ni la tribulación los podrán separar del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el Señor Jesús dijo en una ocasión en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios entonces? Espíritu y vida. Amén. Amén. Y con estas palabras, hermano, el Señor Jesús muestra que el espíritu y la vida son un solo elemento y que son inseparables. Entonces esto significa que si tenemos al espíritu, tenemos la vida divina de Dios. Gloria a Dios. Y si tenemos la vida divina de Dios, tenemos al espíritu. Y esto, hermano, es una manifestación que tú y solamente tú vas a sentir en tu interior. Mucha gente cuando llega a un lugar donde la alabanza está todo lo que da, donde los hermanos están hablando en lenguas a todo lo que da, etcétera, etcétera, dicen, se manifestó la presencia del Espíritu Santo con poder. Eso es una mentira. Porque la presencia de Dios, hermano, se va a manifestar en tu interior, Amén. no en un exterior. ¿Sí? En un exterior lo que se manifiesta es la emoción. ¿Sí? Amén. Cuando Dios a través de un siervo sana a una persona, ese milagro se manifiesta en el interior de la persona. ¿Sí? Amén. Igual cuando una persona es liberada, se manifiesta en el interior. Entonces, ¿cómo yo puedo? Muchas de las veces dicen, no, pues es que yo fui a tal iglesia, yo no sentí la presencia de Dios ahí. Pues no, porque no andabas en el espíritu, andabas en la carne, por eso no sentiste la presencia de Dios, porque la presencia de Dios la vas a sentir en tu interior y no necesitas ir a un lugar donde esté la alabanza todo lo que da. Esa la vas a sentir tú porque estás en una comunión con Dios buena, en una comunión con Dios como debe de ser. Amén. Amén. Entonces dice Pablo que si andamos en el espíritu de vida, andamos en vida. Gloria a Dios. Y si no andamos en el espíritu de vida, no andamos en novedad de vida, andamos en la carne, andamos en la pura chuleta. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la vida de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren experimentar el amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? Amén.
el gozo, Gloria a Dios. la fe, Amén. la bondad, Amén. la benignidad, Amén. la mansedumbre, Amén. la fe, Amén. la templanza. Amén. Tenemos que andar en el espíritu de vida, Amén. Gloria a Dios. porque de otra manera Aleluya. no vamos a poder experimentar. Amén. Amén. Mira, hermano, cuando tú estás pasando por un proceso difícil en la vida y tú eres una persona que has creído en el Señor, que te dice ser cristiano, cuando tú estás pasando por un proceso difícil en la vida, hermano, muchos quisiéramos poder experimentar la paz y el gozo del Señor en un proceso difícil y nos desvelamos orando, ayunando para podernos sentir bien y no conseguimos nada, porque solamente andando en el Espíritu, hermano, se puede sentir en tu interior esa paz y ese gozo. Gloria a Dios. Yo te lo digo por experiencia propia, hermano. Aleluya. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo en mi vida había tenido pruebas difíciles, pero no como la que viví días para atrás. Amén. La pérdida de mi madre. Una persona con la que yo conviví por mucho tiempo, hermano. Vivía con ella, o sea, era mi compañía, yo era su compañía. Y cuando ella muere hubo un dolor, hermano, pero es un dolor que era pasajero nada más. Gloria a El Dios. día de hoy yo te puedo decir, estoy gozoso en el Señor, tengo paz, Amén. Aleluya. no estoy triste, no estoy sufriendo, siento el amor del Señor, siento el gozo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermano, estoy en el Espíritu. Gloria a Dios. Y no ando cristiano ahí que, ay, mi mamá, ¿por qué, Señor? Entonces, es algo, hermano, que cuando tú lo vives, ¿verdad? Y vives una situación así de difícil y a la misma vez puedes sentir la paz y el gozo del Señor, dices tú, gracias, Señor, gracias, ¿verdad? Entonces, yo te invito en el nombre de Jesucristo, hermano, a que tú te esfuerces, hermano, y busques el vivir en el Espíritu. Amén. Porque esa es la meta, hermano, que Dios quiere que nosotros alcancemos en esta vida como creyentes, como cristianos. Amén. No puede ser, dicen por ahí, pues si yo soy el dueño del más rico del universo, el dueño del oro y de la plata, yo soy hijo de Dios. No puede ser que yo como hijo de Dios siga viviendo deprimido, siga viviendo ansioso ante un problema. Pues si soy hijo de Dios, no debo de vivir de esa manera. Ya no vamos a hablar de bienes, ¿verdad?, económicos, pero sí de un sentir. ¿Cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, siga viviendo deprimido, siga viviendo sin fe, Llorando por los rincones. llorando por todo y por nada, quejándome por todo y por nada? No, hermano, tenemos que levantarnos y tenemos que dejar esa posición ya. Y tenemos que empezar a vivir verdaderamente en esa nueva vida que Dios nos ha dado, para que podamos disfrutar a Cristo en su total plenitud. Amén. Pues de otro modo, de otra manera, ¿cómo? Amén. 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 Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie, porque ya me ardió mi garganta de tanto hablar y cantar. Andamos un Tanto poquito cantar y bárbaros, cantar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, a quien tú diste a la humanidad, Señor, para que crea en Él y tenga vida eterna y no se pierda. Te damos las gracias porque por medio de Jesucristo tú nos has introducido
gracias porque el día de hoy Cristo es nuestra realidad, Señor, es nuestra vida y nosotros vivimos por Él, amado Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que tú nos sigas preparando, que tú nos sigas capacitando, Señor Jesús, para que nosotros en algún momento podamos vivir en el Espíritu y ya no más en la carne, Señor, para que de esa manera podamos disfrutar de tu plenitud, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios.